nos gustaría saber cuál es pues tu opinión sobre pues todo este crecimiento, toda esta evolución, qué esperar de la industria de la moda en México durante los años por venir, y nos gustaría que nos contaras un poco y luego que Jorge Gasca nos cuente también, y ya después podamos pasar a preguntas y respuestas y poder platicar un poquito más a profundidad de este tema. Muy bien, pues lo primero creo que hay que determinar o aclarar es que la industria de la moda no existe. Existe la industria de la confección, que son las grandes marcas mexicanas que llevan en el mercado 40, 50 años, que están en los pisos de las departamentales y que producen, lo podríamos llamar volumen, no los grandes volúmenes del fast fashion, pero que han estado ahí siempre, ¿no? Creo que es importante marcar esa diferencia, porque es una industria que empieza cuando, pues, nace la cámara del vestido en los años 40. Ese es el lado de la industria de la confección. Existe en Italia, existe en los Estados Unidos, existe en todos lados, ¿no? Y siempre dentro del entorno moda mexicana, pues está, no la industria de la moda, sino el entorno de los diseñadores, que en un principio eran muy pocos, porque realmente no tiene nada que ver con el talento, tiene que ver con la demanda. Si tú tienes una sociedad muy restringida, que no conoce realmente mucho de moda, o que su gran trip es irse a Dallas a comprarse algo, como era antes, cuando las fronteras estaban muy cerradas, o la gente de un cierto nivel socioeconómico que compraba las grandes marcas americanas y como Calvin Klein era como lo máximo, ¿no? O mujeres que viajaban para hacerse la ropa, pues aquí en México tenías un circuito, llamémoslo así, de diseñadores bastante reducido, aunque siempre ha existido el circuito de las novias y de las noches, ¿no? Siempre ha estado ahí. Nombres como Willy Mena, como Tao Iso, que a lo mejor a todo el mundo aquí, bueno, pues, no tienen ni idea de lo que era, pero eran los diseñadores. Y dentro de ese entorno, en los 60, 70, existiendo en paralelo las grandes marcas como Modelos Fernández, etcétera, porque no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra, ¿no? Entonces, empiezan a surgir, o surge este concepto del diseñador, que no lo teníamos antes, eran modistas. Yo, señora, con buen presupuesto, pues iba con mi modisto y le decía, se va a casar mi hija, o esta es mi hija y quiero que le hagas un vestido, en fin, ¿no? Era otro concepto totalmente diferente de lo que entendemos por moda hoy, post Grupo Inditex, ¿no? Porque eso es lo que pasa, viene un parteaguas tremendo, ¿no? Entonces, en aquellos momentos de los 70, llega 60, 70, llega a Palacio de Hierro, que siempre quiso ser, siempre en la mente de los directivos, o sea, del señor Balleres y su mesa o lo que fuera, querían ser no una departamental de gran volumen, sino una departamental de alto lujo. O sea, desde entonces traían el Palacio de los Palacios aquí. Creo que nunca pensaron que se iba a hacer del Palacio de los Palacios, pero bueno. Entonces contratan a un americano, creo que estaba en iMagnen o en alguna de las departamentales en Texas, y a varios ejecutivos, y los contratan y los traen a México. Y lo primero que pasa con este americano, que era Charles Kobeck, llega a Palacio de Hierro Durango y dice, "And where are the designers?" Porque en los Estados Unidos sí había diseñadores. ¿Dónde están los diseñadores? Y me acuerdo que la señora Guerra, que era la directora de este pequeño espacio que se llamaba el Salón Internacional, como de donde pues caía de vez en cuando un Bill Blass, o Madame Rostand viajaba a Europa y traía los patrones y se hacía Dior en México, pues dijo, pues es lo que hay, ¿no? It is what it is, que está tan de moda ahorita. Entonces, pero, señor Kobeck, aquí en la zona rosa hay un diseñador que tiene unos aparadores muy interesantes. No sé si sea leyenda urbana, pero eso me lo contó Emma Guerra a mí. Y entonces ahí van ella y Kobeck a la zona rosa y se encuentran con Manuel Méndez.
que para mucha gente, a lo mejor aquí Manuel Méndez, pues el Manuel no les dice nada. Manuel Méndez es, aunque ya murió, es el decano de la moda mexicana tal y la conocemos hoy en día, la moda de diseñador, desde luego, la moda refinada, la moda alta sociedad, nada que ver con el streetwear de ahorita, ¿no? Pero los mercados han cambiado, ¿no? Entonces, establecen con Manuel Méndez una relación y lo convierten de modisto en diseñador. Y él se convierte en el diseñador del Salón Internacional y cada 6 meses hacían un desfile y ponían sillitas de estas Tiffany doradas y le servían a las señoras elegantes de la sociedad mexicana champaña, y cuando se terminaba el desfile salían los vestidos del desfile en unos racks sobre la pasarela y todas las señoras se iban a probar la ropa. Eso era ser diseñador en aquel entonces. Obviamente fue evolucionando, luego se integró al Salón Internacional Enrique Martínez, pero Enrique Martínez trabajó antes en Marcel. O sea, Marcel sigue siendo, es la de Jaime Canal, sigue siendo una marca, ¿no? O sea, las marcas en México sí han existido, aunque uno cree que no. Entonces, se integra Enrique Martínez, las cosas cambian, entra Carlo de Micheli, y siempre decíamos que había 5 M's en el diseño mexicano, que era Martínez, Emanuel Méndez, Armando Mafut, que nunca estuvo en Palacio de Hierro, no nos equivoquemos, Carlo de Michelis y Gene Matuk, que tampoco estuvo en Palacio de Hierro, pero ese era el entorno de los diseñadores, ¿no? Las cosas van evolucionando, no vamos a irnos aquí a remontar a las cavernas, pero van evolucionando, y en los 90s, porque antes de estudiar moda era pues ir a la corregidora y a estudiar corte y confección, o sea, había 2 o 3 escuelas de buen nivel, pero no era lo que tú querías que estudiara ni tu hija ni tu hijo, desde luego, ni tus hijas para nada, ¿no? Entonces, va cambiando esto, y la verdad es que cambia cuando llega Janet Klein a México y pone su escuela, trae un formato de una escuela en Los Ángeles y le empieza a dar este giro con el cual estudiar diseño se vuelve algo más aspiracional, más chic, o sea, nadie decía, ay, vas a ser costurera toda tu vida, ¿no? Y entonces empiezan a nacer o a surgir estas nuevas generaciones de diseñadores, que tampoco tuvieron el exitazo que tienen los diseñadores hoy en día, porque no había redes sociales, todo era como muy difícil. Entre los que surgen son Macario Jiménez, Héctor Terrones, Mariana Luna, que además, a su vez, son aspiracionistas o aspiracionales a irse a estudiar al extranjero, eso que hoy en día es pecado, ¿no? Entonces, se van a estudiar a Marangón y todo, y va cambiando el entorno de lo que es ser diseñador en México. Al mismo tiempo siguen, pues, como decía yo antes, Taoizo, de todos estos diseñadores, el mismo Mitzi, todos estos diseñadores que vestían a las vedettes, vestían a las novias, vestían a la mamá de las novias, y siempre hubo ese entorno, pero no puedes decir que fuera un entorno de moda, porque si una señora llegaba, había otro diseñador que se llamaba Eulogio, y entonces las señoras llegaban con Eulogio y con el hola, y decían, mira Eulogio, yo quiero este vestido. Y Eulogio decía, sí, como no, iba por las telas, tenía una bodega, cuentan, porque nunca fui, que iban a ver su gran bodega de telas y les hacían los vestidos que ellas querían. Mucha gente considera que Eulogio quizá era el primer y más importante diseñador con ese nombre que tuvimos, pero como él era muy discreto y andaba nada más con sus clientas, pues nunca quiso hacer una pasarela, nunca lo invitaron a ser parte del Salón Internacional, digo, para nada, ¿no? Pero surge esta nueva generación de diseñadores, un Ernesto Hernández que ahora vive en Cancún, y entonces empieza a cambiar, porque empieza a cambiar la gente que va a estudiar moda. Entonces tienes gente, pues más cultura, más presupuesto, mejor gusto, y ahí es donde empieza a cambiar realmente el entorno de la moda mexicana. Es difícil determinar cuándo es exactamente, porque hemos hecho tantas cosas a lo largo de este camino,
me acuerdo haber hecho desfiles en patios de joyerías y cosas así, porque nadie nos hacía mucho caso, la verdad, ¿no? Nadie nos hacía mucho caso, ni siquiera la Cámara del Vestido. Una vez tuve que ir a pedir que me prestaran el auditorio para hacer un desfile de Javier Lario, que era un diseñador español que vivía en México y ahora vive por ahí en La Baja. Entonces era como diferente. Y gracias a todo este entorno que empieza a suceder hoy en día, y bueno, que empieza con la llegada de Zara, mucha gente me dirá que no, que ya existía, que etcétera, etcétera, pero para mí Inditex es el parteaguas. ¿Por qué es el parteaguas? Porque pues llega y a través de Zara le dice a estos consumidores mexicanos que no sabían realmente cómo era el entorno, cuál era el significado de moda, que no fuera las vedettes y los Arieles y todo este tipo de cosas, les dice, oye, mira, chica, por 800 pesos te puedes ver como tú quieras. Y eso cambia todo. Le abre la puerta a muchos diseñadores. Las marcas obviamente se sintieron muy incómodas y estaban verdaderamente enfurecidas con Zara, pero le abre, no lo quiero llamar un tercer ojo porque sería un poco impertinente de mi parte, pero le abre un tercer ojo a la consumidora joven con un presupuesto chico que empieza a entender qué es la moda, ¿no? Y de ahí pues ya tenemos todo, ¿no? Llega todo Grupo Inditex, llega Mango, bueno, todo cambia, ¿no? Pero yo creo que ahí es ese momento como de parteaguas que además abre la posibilidad a nuevos diseñadores, porque se van graduando y salen. Y pues ¿a dónde van a ir a trabajar? Pues como diseñadores en una de las 10, 15, 20 marcas, que además cada vez se va restringiendo más después del Tratado de Libre Comercio. Entonces pues empiezan a hacer pues a lo que tú te dedicas, al emprendimiento, ¿no? Y gracias a todo este mundo de la comunicación, de las redes sociales y todo, el diseñador va cobrando una importancia enorme. Estoy brincando décadas, obviamente esto no pasó, no llegó Janet Klein y todo cambió, no, ha tomado muchísimo tiempo, pero es obviamente un proceso, y no porque en México no existe el talento, no, son los entornos. No somos Francia, no somos un país que ha vivido de la moda 250 años o inmerso en la moda, no somos italianos, no somos comercialmente americanos. Cada país tiene su manejo de moda como puede tenerlo, ¿no? ¿Qué más quisiéramos tener un entorno de moda más rico? Y hoy en día pues viene todo este cambio, viene la pandemia, pero desde antes ya los diseñadores estaban viendo hacia adentro, apreciando mucho más lo local, porque es toda una tendencia que pues viene del mundo, no es una tendencia que nació en México. O sea, entonces pues el mundo de la moda en México está bien de salud, hay más emprendedores, hay más empresarios, no es que haya más talento, pero hay más visibilidad para el talento que antes no había, y hay muchos más consumidores interesados, con poder adquisitivo. Hay mucha más gente joven con tarjeta de crédito, mucha más gente joven que tú los ves y trabajan a lo mejor 2-3 horas a la semana y les alcanza para comprarse, bueno, por lo general unos zapatos tenis, pero ojalá y les alcanza para comprarse algo hecho en México, ¿no? Pero insisto, ha sido un proceso larguísimo. Pues, cuando yo llegué a Nueva York en los 60 no tenía la menor idea de lo que quería decir la palabra fashion. Digo, sí sabía que era moda, pero fashion, como lo manejan los americanos, como negocio, jamás. Ese es un poquito y a grandes rasgos, porque desde luego hay muchos altos y bajos, hay muchos bemoles. Nos hizo muchísimo daño el Tratado de Libre Comercio, porque de repente podías tener todo, ¿no? Antes en una sociedad cerrada, pues podías tener algunas cositas, ¿no? Del otro lado, gracias a alguna chivera que se fuera y te trajera una ropita de marca. Pero hoy en día, bueno, se abren las fronteras y el shock
porque nadie estaba preparado, ni los grandes, ni los medianos, ni los chicos, ni los minis, ¿no? Y esa clase de shock, pues te tardas en adaptarte y encontrar nuevos caminos que fueron muy benéficos para todos, ¿no? Porque pudimos tener mejores telas, etcétera, ¿no? Y pues se fue enriqueciendo, yo creo, el mundo de la moda.